Que Dios os bendiga a todos en esta hora. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hoy quería pediros que me acompañéis con este tema que voy a traer en esta hora, en el cual vamos a estar hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y lo necesario que es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, que nosotros nos alineemos con la voluntad que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros. Y qué importante es conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero más importante aún es querer hacerla, es querer alinearnos con su propósito, es mantenernos firmes y confiados en la palabra de nuestro Señor, porque solamente si confiamos en Dios podrá cumplirse el propósito que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Porque si nosotros permanecemos fieles, permanecemos firmes, con nuestra fe intacta en nuestro Señor, nosotros podremos ver cumplirse el propósito de Dios para nuestras vidas y eso será maravilloso. Mira, dejadme deciros que la voluntad de Dios tiene que encontrarse con una persona de fe. Y cuando una persona de fe se une y se alinea a la voluntad de Dios, entonces es cuando vemos ocurrir los milagros. Es cuando vemos realmente fluir a una persona en lo sobrenatural. Es cuando lo imposible se convierte en posible. ¿Y cómo yo puedo alinearme al propósito de Dios? Primeramente, tenemos que tener fe, porque de nada nos sirve alinearnos nosotros al propósito de Dios si no tenemos fe, si no tenemos confianza en Dios. ¿Y cómo yo puedo alinearme al propósito de Dios? Es conociendo la voluntad de Dios para todos nosotros. ¿Y cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Está escrito, está en la palabra de Dios. Solamente conociendo la palabra de Dios podremos conocer la voluntad de Dios, porque nos ha sido revelada la voluntad de Dios en su palabra. Y nosotros debemos de conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más conozcamos la palabra de Dios, más podremos acercarnos a Él y podremos alinearnos a su propósito. Busquemos a Dios en todo momento. Mantengámonos en comunión con el Señor, en oración, pidiéndole, Padre, por favor, Señor mi Dios, dame la sabiduría para yo poder alinearme con tu propósito, para yo poder hacer tu voluntad, Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros debemos pedirle al Señor todos los días que nos dé la sabiduría para nosotros poder alinearnos con su palabra, para nosotros poder conocer su voluntad. Es muy importante tener esa comunión con el Señor, esa cercanía, tener una conversación fluida con el Señor día y noche. Y así nosotros nos podremos alinear con la voluntad de Dios. Mira, os voy a pedir que me acompañéis en Marcos, capítulo 10, versículos del 46 en adelante. Marcos 10, del versículo 46 en adelante, donde nosotros vamos a poder ver la historia de un ciego llamado Bartimeo. Mira, dice la palabra de Dios que Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó y una gran multitud los seguía. Y un mendigo llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron a aquel ciego. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Oh Señor, gracias. Mi rabí, dijo aquel hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante nos dice la palabra de Dios que aquel hombre recobró la vista. Esto es un ejemplo maravilloso de ver cómo la voluntad del Señor se junta y se alinea con la fe de una persona. Y así se produce el milagro. Porque era la voluntad de Jesús sanar a aquel hombre. Pero ese hombre tenía la fe suficiente para poder ser sanado. Si Bartimeo no hubiera creído en Jesucristo, no hubiera creído en las promesas de Dios, jamás se podría haber producido ese milagro. Porque para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, tiene que unirse el propósito de Dios con un hombre de fe. Y cuando un hombre de fe se une y se alinea al propósito de Dios, entonces lo imposible se convierte en posible. Entonces es cuando nosotros podemos fluir en lo sobrenatural. Es cuando entonces nosotros podemos convertirnos en auténticos hombres de Dios, personas imparables, invencibles, personas alineadas con el propósito de Dios, son imparables.
Ni el enemigo, ni tu carne, ni las circunstancias, ni ninguna otra cosa en este mundo podrá pararnos. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Porque si yo conozco la palabra de Dios y yo sé la voluntad que tiene Dios para todos nosotros, entonces yo podré alinearme a su propósito. Y cuanto yo más lea la palabra de Dios y yo conozco el propósito que tiene Dios para nosotros, mi fe va a aumentar. Así que es imprescindible para nosotros poder ver el cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es tener fe. Es esa fe que fluye en nuestro interior, la que debe alinearse con el propósito de Dios. Por eso es muy importante cuando nosotros entremos en oración, cuando nosotros estemos hablando con nuestro Padre, nosotros pedirle conforme a su voluntad. ¿Y cómo yo sé la voluntad de Dios? Porque yo antes la he leído, porque me ha sido revelada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nosotros debemos de orar todos los días pidiéndole, Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, así como se hace en la tierra, como se hace en el cielo, Señor mi Dios. Dame la sabiduría, Señor, para yo poder alinearme con tu voluntad, para poder yo cumplir el propósito que tú tienes en el día de hoy para mi vida. Y así todos los días pedirle al Señor que nos permita, que nos dé la sabiduría y la capacidad de poder alinearnos con su voluntad. Tengamos nuestros oídos, nuestra mirada puesta en Dios. Escuchemos al Espíritu Santo, cómo nos guía, cómo nos indica, cómo nos marca el camino. Y cuando nosotros seguimos el camino de Dios, entonces es cuando nosotros, hijos de Dios, nos alineamos con su propósito. Y entonces lo imposible se convierte en posible. Entonces ya nada ni nadie puede pararnos. Porque estaremos fluyendo en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Déjame decirte que esta voluntad buena, agradable y perfecta que tiene Dios, la tiene para todos nosotros, no solo para mí, no solo para ti, la tiene para todos nosotros. Él quiere que nosotros fluyamos en su voluntad. Pero es que las personas, por desgracia, la mayoría no quieren cumplir la voluntad de Dios, no quieren someterse a Dios, porque para fluir y para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, nosotros debemos de someternos a Dios. Nosotros debemos de dejar de decidir por nosotros para acatar las decisiones que tiene Dios en nuestras vidas. Pero déjame decirte que aunque tu voluntad tú creas que es buena, aunque creas que es lo más conveniente para ti o para las personas de tu hogar, de tu entorno, déjame decirte que por encima de tu voluntad tiene que estar la de Dios. La voluntad de Dios es muy superior, está muy por encima de todo lo que tú puedas ver, de lo que tú puedas ver, de lo que tú puedas entender. Tus expectativas pueden ser muy altas, pero las expectativas que tiene Dios para tu vida son aún mayores. Entonces nosotros debemos de entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere el mal para tu vida. Dios tiene pensamientos de amor, de paz, de prosperidad para ti y para tu casa. Pero esos planes solamente se pueden cumplir si tú te alineas con su propósito, si tú tienes fe en Dios. Si tú dejas de pensar tanto en tu voluntad, en tus planes, en lo que tú quieres, para preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres tú en mi vida? Y muchas veces nos da miedo preguntarle a Dios, someternos a su voluntad, decirle, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida. Porque creemos que nuestros planes son mejores, porque nosotros tenemos sueños, tenemos metas, tenemos ilusiones. Y no queremos que nada ni nadie los entorpezca. Pero déjame decirte que tú jamás vas a poder conseguir nada en esta vida si no te alineas con el propósito de Dios. Es más, si tú le das la espalda a Dios y quieres cumplir tu propósito, desobedeciendo la palabra de Dios, cuando tú alcances aquello que creías que querías, verás que es como humo, que es vanidad, que no te llena, que no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque no era eso lo que tú necesitabas. Porque no era eso lo que realmente iba a llenar tu vida. Aquello que nosotros buscamos, con nuestras fuerzas, con nuestro pensamiento, con nuestros deseos, jamás nos llenará. Solamente podremos ser llenos si nos alineamos a la voluntad de nuestro Señor. Es la única manera de nosotros poder realizarnos en esta vida. Por eso vemos a tantas y tantas personas insatisfechas. Y vemos personas insatisfechas en este mundo, ya sean ricos o pobres. Tengan fama o sean desconocidos, tengan poder o no lo tengan. Si tú no estás con Dios, tu vida está vacía. Por eso es tan importante alinearnos con la voluntad de Dios, que como dice su palabra es buena, agradable y perfecta.
Déjame decirte que el Señor cumplirá su propósito en todos nosotros. Su misericordia es para siempre. No desamparará nuestro Señor la obra de sus manos. Nosotros debemos entregarnos a sus manos. ¿Por qué? Porque Él está haciendo la buena obra en nosotros y Él nos está moldeando para que nosotros podamos alcanzar el propósito que tiene para todos nosotros. Pero antes debemos someternos a Él, antes debemos de conocerle más. Debemos pedirle que nos dé esa sabiduría para nosotros poder alinearnos con su propósito. Pero nosotros no podemos hacer y deshacer conforme a nuestra voluntad y pretender que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, nosotros tenemos que ser personas decididas, con la mirada puesta en Jesucristo, con la mirada puesta en la cruz, sabiendo que no son nuestras fuerzas, que son las suyas, que nosotros no vamos a poder jamás alcanzar las bendiciones del cielo con nuestra fuerza, que son las de Dios, porque es la gracia de Dios actuando en nosotros la que va a poder acercarnos a su propósito, la que nos va a poder llevar a fluir en lo sobrenatural, a poder caminar donde antes tropezábamos, a poder levantarnos cuando caigamos. Es su gracia. Pero para que nuestra gracia de Dios pueda surgir efecto en nuestras vidas, nosotros debemos aceptar que nosotros no podemos, que le necesitamos. Debemos someternos a Dios y a su palabra para poder fluir en su voluntad. Y la voluntad de Dios es que tú y yo vivamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. No es que vivamos con miedo, no es que vivamos con ataduras. Dios quiere que seamos libres. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Porque dice el Señor en su palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad. Que tú y yo no vamos a poder ser realmente libres. Nosotros no vamos a poder llenar el vacío de nuestras vidas si no nos sometemos a Dios, si no nos alineamos con su propósito, si no le pedimos que nos dé la sabiduría. Jamás podremos alcanzarla, no con sabiduría humana, no con nuestras fuerzas, no con lo aprendido en este mundo. Solamente podremos llenar ese vacío con la palabra de Dios, teniendo comunión con Él, orando. Y no solamente llenaremos nuestro vacío, sino que podremos edificar nuestra casa, edificar las vidas de todas las personas que estén a nuestro alrededor. Nosotros podremos enseñar y demostrar que hay otro camino, que hay otra manera de hacer las cosas. Por eso es tan importante. Porque hay muchas personas que no conocen a Dios, que no conocen su palabra, que viven en oscuridad. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que conocemos a Jesucristo, porque Él nos salvó, porque Él nos restauró, porque Él cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Nosotros ahora no podemos andar como lo anda el mundo, no podemos andar siguiendo nuestros deseos, intentando alcanzar nuestras metas. No sin antes consultar a Dios, no sin antes ver cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Porque dejemos de pensar ya en nosotros para pensar en Dios y en el plan perfecto que tiene para todos nosotros. Porque para todos nosotros Dios tiene un plan y lo tiene todo dispuesto y todo preparado y solamente está esperando que nosotros nos acerquemos a Él en oración, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que nosotros de nada valemos, que nada podemos. A que le digamos: Padre, yo no sé qué es lo que me conviene, pero tú tienes un propósito. Tú tienes una voluntad para mí. Márcame el camino, Espíritu Santo de Dios, guíame, capacítame, dame la sabiduría que necesito para alinearme con tu propósito. Yo creo en ti. Y cuando nosotros nos acercamos de corazón a Dios, entonces Dios obrará en nuestras vidas de unas maneras que tu corazón jamás hubiera pensado, que tu mente jamás hubiera sido capaz de imaginar. Porque la voluntad de Dios escapa a nuestro entendimiento. Lo que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros es mucho más grande de lo que nosotros jamás hubiéramos podido pensar o entender o capaz de razonar. Porque déjame decirte que a Dios no se le entiende. Tú no estás preparado para entender a Dios. A Dios se le obedece. Porque si tú vas a intentar tratar de entender a Dios y los caminos por los cuales Él te va a llevar, te va a explotar la cabeza. Nosotros debemos de tener la fe de saber que si nosotros obedecemos a Dios, aunque no le entendamos, aunque los caminos nos parezcan difíciles, aunque parezca que esos caminos no nos llevan por donde nosotros queremos, déjame decirte que si tú te alineas con el propósito de Dios y tú sigues ese camino, por difícil que lo veas, por oscuro que veas la situación,
El Señor tiene para ti grandes planes. Su propósito es mayor de lo que tú jamás hubieras pensado. Y al final de ese camino, tú verás la gloria de Dios en tu vida derramarse de una forma como jamás, nunca hubieras imaginado. Y eso es lo bonito y eso es lo maravilloso de nosotros alinearnos con la voluntad de Dios, de nosotros seguir su voluntad. Oh Santo, tú eres Padre Eterno, que se haga la voluntad de ti. Tu voluntad, Señor mi Dios, en mi vida y en la de todos nosotros, Padre Eterno. Porque solamente fluyendo en tu voluntad, Señor mi Dios, conforme a tu propósito, nosotros podremos ser felices, nosotros podremos ser edificados, nosotros podremos ser llenos. Gracias, Padre Eterno, gracias. Por eso nosotros debemos de orar todo momento unos por otros, para que nuestro Dios nos considere dignos del llamamiento que nos ha hecho a todos nosotros y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realizamos con fe. Acerquémonos con fe, vayamos con fe a realizar las obras de Dios y veremos cómo el Señor nos respalda, cómo el Señor nos empuja, cómo el Señor nos prospera. Porque cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, tú eres prosperado en todas tus áreas. Pero de nada te sirve tener fe, creer a Dios y sus promesas, si tú vas a querer hacer tu voluntad, si tú vas a querer ir por tu camino. Nosotros debemos de entender que cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros somos restaurados, somos limpiados, cuando el Señor ordena nuestra vida, cuando nosotros tenemos un encuentro con la persona de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y viene a habitar con nosotros, nosotros no podemos intentar vivir aparte, independientes a Dios. Yo solo busco a Dios cuando le necesito, cuando tengo problemas, cuando estoy en situaciones que sé que no voy a poder afrontar, pero el resto de mi vida yo voy a hacer mi voluntad, con mis fuerzas, a mi manera. No, cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, cuando tu vida es transformada, tu manera de vivir de aquí en adelante tiene que ser diferente, tiene que ser sometida a la voluntad de Dios. Es la única manera, sometiéndonos a Dios. Para que todo pueda ir bien en nuestras vidas, primeramente debemos someternos a Dios, debemos hacer su voluntad, no lo que a nosotros nos parece, no lo que nosotros entendemos que debe ser. Es que tenemos la manía de tomar el control de todo, pero el control lo tiene Dios. Y cuando nosotros entendamos que el poder absoluto de nuestras vidas lo tiene el Señor, nosotros podremos fluir, podremos movernos en esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Y es así cuando nosotros veremos los milagros en nuestras vidas, porque tenemos un Dios de lo imposible, el que hace posible lo imposible. Y para que eso suceda, alineémonos a su propósito y vayamos con fe. Y cuando la fe de un hombre de Dios se junta con su propósito, entonces ocurren esos milagros, ocurren esas sanidades, esas bendiciones. Es cuando ves cumplirse esos propósitos, cuando ves que llega todo aquello que estaba pendiente en tu vida, porque hay promesas de Dios, porque hay propósitos de nuestro Señor que tiene para nosotros y que nosotros no podemos recibir, no podemos alcanzar, porque no nos alineamos, porque no nos sometemos, porque no nos acercamos con fe. Acércate con fe, alíñate a su propósito y nosotros seremos imparables y recibiremos golpes y tendremos decepciones y caeremos. Pero nada de eso va a importar, porque somos hombres de Dios, con fe, confiados en el propósito de Dios. Y déjame decirte que los caminos de Dios no son fáciles. Hay tropiezos, hay golpes. Llegarán momentos que estaremos tan cansados que diremos, no soy capaz de avanzar, no soy capaz de seguir adelante. Pero eso es lo maravilloso cuando uno se alinea al propósito de Dios, que no son tus fuerzas, que son las de Dios. Y su gracia te empuja y te empuja y te empuja. Y tú vas adelante, adelante, adelante. Y aunque vengan luchas, aunque vengan guerras, aunque vengan problemas, aunque tropecemos, aunque caigamos, nosotros nos levantaremos. Porque no es nuestras fuerzas, porque ya no somos nosotros, porque ahora es Dios en nosotros quien está operando en nuestras vidas, quien la está dirigiendo. Y entonces es maravilloso. Porque entonces las personas del mundo que te conocían, que sabían cómo eras, que todo lo que empezabas no lo terminabas, que cuando tropezabas no te levantabas, que siempre buscabas el camino fácil, ahora ven a un hombre de fe, alineado con el propósito de Dios, que va por el camino difícil y triunfa, que cae y se levanta, que todo lo puede, porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Y entonces la gente empieza a preguntarse y a decir, este chico no está tan loco, este no está tan mal. Realmente hay un Dios que existe, un Dios que nos ama, que nos prospera, que nos quiere, que se preocupa por nosotros. Y esas personas del mundo que no han leído la Biblia, que no la han abierto en su vida, empiezan a buscar al Dios de lo imposible. Empiezan a preguntarse si Jesucristo realmente vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Y reciben la contestación de parte del Señor. Sí, hijo mío, yo vine a buscarte, porque yo vine a buscar lo que se había perdido, porque yo morí en la cruz por todos vosotros. Y la revelación de nuestro Señor Jesucristo se hace viva en esas personas. Porque déjame decirte que esto no se trata de ti y de mí, se trata de toda la humanidad. Y nosotros somos luz. Y cuando nosotros creemos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios con fe, cuando nosotros nos alineamos con su propósito, nosotros somos luz y alumbramos el camino de las personas que no le conocen. Y esas personas que no se han acercado a Dios, porque no a nadie se les había acercado antes a hablarles de Cristo. Ellos ven la gloria de Dios en ti, ellos ven a Cristo en ti, y entonces ellos se acercan y pueden disfrutar de las bendiciones del Todopoderoso en sus vidas. Y a su vez ellos ser luz. Y entonces es cuando nosotros realmente iniciamos un avivamiento en este mundo. Y ese avivamiento se trata de la obra de Dios en todos y cada uno de nosotros. Porque eso es lo que quiere Dios cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. No es solamente bendecirte a ti, es bendecir a todas las personas que se crucen contigo. Porque Dios quiere bendecirnos a nosotros, porque lo dice en su palabra. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros en este mundo, sin Dios, estamos perdidos. Por eso, Dios mandó a su Hijo a vivir la vida que tú y yo deberíamos haber vivido. Y no pudimos, porque nuestros corazones se inclinan de continuo al mal, porque nosotros tropezamos, porque nosotros somos como ovejas, que sin un pastor estamos perdidos, no sabemos qué hacer. Por eso Dios vino a buscar lo que se había perdido, vino a vivir la vida que tú y yo deberíamos haber vivido, y la vivió sin pecado, pero cargó con los pecados de todos nosotros. Y se dio su vida en una cruz, para que nosotros podamos ser justificados por Él. Por eso no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Jesucristo ya hizo por todos nosotros. Por eso nosotros no vamos a poder nunca cumplir el propósito de Dios, no vamos a poder alinearnos con su voluntad si nosotros queremos hacerlo con nuestras fuerzas, si nosotros queremos hacerlo en la carne. Solamente en el Espíritu nosotros podemos alinearnos con el propósito de Dios. Solamente cuando comprendemos que nuestras fuerzas nada vale, que nuestra sabiduría humana de nada sirve en Cristo. Porque nosotros ahora tenemos una nueva vida, y como tenemos una nueva vida, hay una nueva manera de hacer las cosas. Y eso es lo que yo vengo a deciros a todos en esta hora, que ya tenemos que dejar las cosas viejas atrás, porque tú has empezado una nueva vida en Cristo. Y tú debes alinearte al propósito de Dios, no a tu propósito. De nada valen los objetivos, las metas que tú tuvieras antes de conocer a Cristo. Ahora todo empieza de nuevo. Y tú debes alinearte al propósito de Dios y someterte a su voluntad. Y entonces podrás ver fluir la gloria de Dios en tu vida. Y es maravilloso porque no solamente te va a edificar a ti, sino que va a edificar a todas las personas que están a tu alrededor. Y vas a ser luz. Y vas a hacer que esas personas alumbren su vida. Y a su vez sirvan de luz y alumbren las vidas de otras personas. Y como os decía hace un momento, ser un avivamiento, crear el avivamiento de Dios en todos nosotros, el fuego del Espíritu Santo fluyendo en todos y cada uno de nosotros. Porque hace falta que nosotros avivemos ese fuego del Espíritu Santo para que fluya en nosotros, para que ya de una vez por todas se cumpla el propósito de Dios bueno, agradable y perfecto en todos nosotros. Y arrebatemos esas almas al diablo, al enemigo, que nos tiene cautivos, que los tiene presos, que los tiene engañados. Tiene que hablarse la verdad del Evangelio, porque es la verdad la que los hará libres. Y ya sea que tengan que escuchar la verdad o la tengan que ver en tu vida, la verdad debe de conocerse. Y no se me ocurre otra mejor manera que practicar con el ejemplo. Porque no solo vale decirlo, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Nosotros de verdad debemos vivir una vida sometida a la voluntad de Dios, que se vea de lejos que nosotros somos cristianos, hijos de Dios, luz del mundo. Somos la sal de la tierra.
Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Nuestro objetivo es parecernos a Él. Nosotros no podemos tener nuestra mirada, nuestro listón puesto en este mundo. Nuestro listón, nuestra mirada debe estar puesto en lo sobrenatural, en el más allá, en los cielos, en el Creador de los cielos y la tierra. En Él está nuestro objetivo, en Él está nuestra meta. En Él está nuestro llamado. Nosotros tenemos un llamado muy grande en este mundo. Por eso no podemos conformarnos con nuestras metas, con nuestros deseos, sino que deben cumplirse los del Todopoderoso, los de Dios, que son mucho más grandes de lo que nosotros jamás pudiéramos haber imaginado. Y déjame decirte que si tú me estás escuchando en esta hora y tú no conoces a Dios, tú no conoces de su palabra, déjame decirte que no importa lo que tú hayas hecho en esta vida, que no importa los caminos que tú hayas andado o lo pecador que tú hayas sido. Aquí te habla una persona pecadora, pero pecadora, que ha cometido muchos errores en esta vida. Pero yo me arrepentí y me acerqué al Señor Jesucristo y le dije, ¿sabes qué, Dios mío? Yo no puedo, yo no sé, he cometido muchos errores, perdóname por esto y por esto. ¿Y sabéis qué? Él no me juzgó, Él no me señaló, Él no me rechazó, Él me restauró, me limpió, me levantó y me ha puesto a servirle en su obra. Y es maravilloso porque eso lo hizo en mí y lo va a hacer en tu vida. Acércate al Señor. Confiésale como tu Señor y tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados y deja que la gracia de nuestro Señor Jesucristo entre en acción en tu vida y verás el fluir de la mano de Dios en tu vida, en todo lo que hagas, en todo lo que pienses, porque el Señor no te va a dejar solo, Él no te va a abandonar. Y la buena obra que comenzará en tu vida, que comenzó en la mía, no la va a dejar, porque Él la va a seguir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, hasta que nuestro Señor venga y nos lleve y podamos estar en su gloria. Así que tú no te preocupes. Si tú has cometido muchos errores, has hecho muchos pecados, si tu vida anterior ha sido un fracaso, una destrucción como lo fue la mía, no te preocupes, porque dice la palabra de Dios que a los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Así que tu pasado no puede servirte ni de excusa ni de tropiezo, porque tú eres una criatura nueva. Y cuando tú eres una criatura nueva, porque Dios te ha hecho nueva criatura, tú eres libre de someterte a Dios, de cumplir con su voluntad, de ver los milagros fluir y cumplirse en tu vida. Oh Santo Dios, gracias Padre Eterno. Danos la sabiduría, Señor mi Dios, para alinearnos con tu propósito, Padre amado. Danos la fuerza, la firmeza y la fe para someternos a tu voluntad. Oh Señor mi Dios, ayúdanos, Padre amado, ayúdanos a vivir por fe y no por vista, Señor mi Dios. Padre amado, ayúdanos a no prestarle nuestros oídos ni nuestra vista a este mundo, Señor mi Dios. Que no nos sea de tropiezo nuestra carne, Padre amado, para vivir en ti, para fluir en ti, Señor mi Dios, porque ya no vivimos nosotros, sino tú, Señor Jesucristo, vives en nosotros. Oh Dios mío, gracias, Padre amado, y nosotros debemos entender que si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos, y ya sea que vivamos o muramos, somos de Cristo. Con lo cual, nosotros tenemos que tener la mirada puesta en la cruz, puesta en los propósitos, en las promesas, en la voluntad de nuestro Señor. Vivamos y fluyamos como cristianos, hijos de Dios que somos, seamos esa luz. Oh Santo tú eres, Dios mío, gracias Padre Eterno, porque tú lo haces posible en mi vida y en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor mi Dios, porque a ti te ha placido, Dios mío, darnos esta revelación, Dios mío. Oh Señor mi Dios, somos tus hijos, Padre amado. Tú no nos vas a dejar. Porque ¿qué padre desea el mal para sus hijos? Ni nosotros, humanos, imperfectos, malos que somos, deseamos para nuestros hijos cosas malas. Cuanto más nuestro Padre Celestial desea las cosas buenas para nosotros. Desea darnos buenas dádivas, regalos maravillosos nos esperan. Pero debemos de creerle, debemos de someternos a Él, debemos hacerle caso. Así como un niño hace caso a su padre, nosotros, hijos de Dios, debemos hacer caso al Eterno, a nuestro Papá. Al gran yo soy, el creador de los cielos y la tierra. Sometámonos a Dios. Sometámonos a su palabra. Demos gracia, démosle la gloria y la alabanza al Señor, al Eterno. Padre, que se cumpla tu propósito en la vida de todos mis amigos, de mis hermanos. Señor mi Dios,
Ayúdale, Señor, a entender y a comprender que no son nuestras fuerzas, que son las tuyas, Señor mi Dios. Que solamente sometiéndonos a tu voluntad, Señor, alineándonos con nuestro propósito, nosotros podremos ser llenos, podremos realizarnos en esta vida, porque nosotros hemos venido a este mundo a cumplir con tu propósito, a someternos a tu voluntad, a vivir una eternidad juntamente contigo. Y ni nuestros planes, ni nuestros deseos, ni nuestras pasiones van a ser mejores que tu voluntad, que tus deseos para nosotros, que el propósito que tú tienes marcado de antemano para nuestras vidas, Señor mi Dios. Y te damos las gracias, Padre amado, porque tú, Espíritu Santo de Dios, pones el querer como el hacer en todos nosotros. Y sabemos que tú, Señor mi Dios, jamás nos vas a soltar de tu mano. Y nos vas a ayudar a avanzar y a seguir adelante, sea como sea el camino. Pues déjame deciros que por difícil que sea el camino, por duras que sean las cosas que puedan venir en nuestra contra, tenemos a un Dios más fuerte. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que en los momentos de dificultades, agarrémonos de la mano del Señor, alineémonos a su propósito, acerquémonos al Señor con fe y veremos cómo los milagros, cómo la mano de Dios opera en nuestras vidas. Que Dios os bendiga a todos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga en esta hora.